Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desmenuzamos los dramas, los romances y las vidas de esas celebridades turcas que tanto nos hacen soñar. Hoy, vamos a abordar un tema que seguramente ha resonado en el corazón de muchos de nosotros, un dilema universal que nos plantea preguntas difíciles y nos obliga a mirar hacia adentro, amor o carrera. Esa encrucijada que en algún momento de nuestras vidas, nos ha hecho detenernos a sopesar las opciones y a preguntarnos qué camino tomar. Y para explorar este intrincado laberinto de sentimientos y decisiones, vamos a utilizar como faro la historia, o mejor dicho, la situación hipotética, de una de nuestras parejas más amadas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si bien hemos sido testigos de su magia en la pantalla, de esa química que nos ha robado el aliento, también somos conscientes de que, fuera del set, ambos son profesionales ambiciosos, dedicados a construir carreras sólidas e impresionantes. Aquí nos adentraremos en un ¿qué pasaría si?, una especulación que nos permitirá reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sobre cómo navegamos las aguas a veces turbulentas de la vida. Imaginemos por un momento que Hande se encuentra en una encrucijada, un punto de inflexión en su vida donde debe tomar una decisión trascendental, seguir los dictados de su corazón y apostar todo al amor, o sumergirse por completo en las profundidades de su trayectoria profesional. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Vamos a desgranar los pros, los contras, los posibles escenarios y, por supuesto, las consideraciones que, a nuestro juicio, Hande podría tener en cuenta en esta situación ficticia. Es un ejercicio de reflexión que nos involucra a todos y que nos invita a cuestionar nuestras propias prioridades. Pero antes de sumergirnos por completo en este análisis profundo y apasionante, quiero recordarles que esta es una gran familia, una comunidad de almas afines que comparten la misma pasión por las novelas turcas. Por eso los invito a que se unan a este maravilloso grupo activando la campanita de notificaciones y suscribiéndose al canal. Así no se perderán ni un solo vídeo de nuestras sesiones de chismes, teorías, análisis y por supuesto, mucho amor por nuestras estrellas favoritas. Recuerden que sus comentarios y likes son el combustible que impulsa este canal, la energía que nos permite seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos, déjenos saber qué piensan, qué sienten y cómo ven esta situación. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience este viaje de introspección y especulación. Visualicemos a Hande en la cúspide de su carrera, brillando con luz propia y conquistando corazones en cada proyecto que emprende. En este momento imaginario, recibe una oferta que podría cambiar su vida para siempre, un papel protagónico en una superproducción internacional, un proyecto de gran envergadura que la catapultaría a la fama mundial y le otorgaría una visibilidad y una oportunidad que pocas actrices tienen el privilegio de experimentar. Sería el pináculo de su esfuerzo, la materialización de años de arduo trabajo y dedicación. Sin embargo, como en toda gran historia, aquí se presenta un giro inesperado. Este proyecto demandaría que Hande se mude a otro país, lejos de su hogar, su familia, sus amigos y, por supuesto, lejos de Kerem. La distancia, esa barrera que a veces parece insuperable, se interpone en su camino. Por otro lado, Hande y Kerem se encuentran en un momento dulce de su relación. El amor florece entre ellos, la conexión que comparten es innegable, y quizás incluso estén contemplando la posibilidad de formalizar su unión, de construir un futuro juntos, de compartir sueños y esperanzas. El vínculo que los une es especial, un tesoro que no se encuentra fácilmente. La pregunta que surge es, ¿podrá el amor, ese sentimiento poderoso y a la vez frágil, resistir la prueba de la distancia y la falta de tiempo que impone una carrera tan demandante? ¿Será posible mantener viva la llama mientras ambos persiguen caminos diferentes en latitudes distintas? Es en este punto donde la balanza comienza a oscilar, donde las emociones y las ambiciones entran en conflicto. Por un lado, la promesa del éxito profesional, la oportunidad de dejar una marca imborrable en la industria del entretenimiento, de alcanzar la cima del mundo actoral. Por el otro, el amor genuino, la conexión profunda, la posibilidad de compartir la vida con un compañero que la hace sentir feliz y completa. Es una decisión que no puede tomarse a la ligera, una encrucijada que demanda una profunda reflexión, una introspección sincera y quizás, una pizca de consejo de sus seres queridos. Analicemos las opciones con detenimiento como si fuéramos los consejeros de Hande. Si decide priorizar su carrera, estaría arriesgando su relación con Kerem. La distancia geográfica, las agendas apretadas, la falta de tiempo para compartir momentos juntos podrían poner a prueba la fortaleza de su amor.
La comunicación se volvería un desafío, los encuentros esporádicos, y el riesgo de que ambos se sientan solos, incomprendidos y distanciados aumentaría considerablemente. Además, Ande se enfrentaría a un nuevo entorno, una nueva cultura, un nuevo ritmo de vida, lo que podría generar estrés, ansiedad e incluso soledad. Si bien el éxito profesional sería una realidad tangible, el costo emocional podría ser muy alto. ¿Estaría dispuesta a pagarlo? Ahora bien, ¿qué sucedería si Ande eligiera el amor? Si decidiera quedarse en Turquía, apoyando la carrera de Kerem, compartiendo sus éxitos y construyendo una vida juntos, estaría renunciando a una oportunidad única, a un proyecto que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. El amor es un sentimiento maravilloso, sí, pero también es cierto que el resentimiento y la frustración podrían comenzar a manifestarse si Ande sintiera que está sacrificando sus sueños por el bien de otra persona. La pregunta constante de ¿qué habría pasado si? Podría atormentarla, creando una brecha en su relación y sembrando la semilla de la infelicidad. Además, la carrera de Kerem también es demandante, lo que implicaría que ambos tendrían que realizar sacrificios y ajustes constantemente para mantener viva la llama del amor. Entonces, ¿cuál debería ser el camino a seguir para Ande? La respuesta no es sencilla, no existe una fórmula mágica que resuelva este dilema. Cada decisión conlleva sus propios pros y contras, sus riesgos y beneficios. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Ande es una mujer inteligente, fuerte, decidida y apasionada, que sabrá tomar la mejor decisión para ella, aquella que la haga sentir plena y satisfecha, considerando tanto los dictados de su corazón como las razones de su mente. Quizás en lugar de elegir entre una opción y la otra, podría buscar un punto medio, una alternativa que le permita alcanzar sus metas profesionales sin sacrificar su relación con Kerem. La clave, como en todo, está en el equilibrio. Por ejemplo, podría intentar negociar con los productores de la superproducción, buscar la posibilidad de trabajar en proyectos que le permitan pasar tiempo en Turquía, o encontrar maneras creativas de mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia. La tecnología de hoy en día nos ofrece herramientas maravillosas que nos permiten estar conectados a pesar de los kilómetros, y existen muchas formas de mantener una relación a distancia sana y exitosa. La clave reside en la comunicación abierta y sincera, en la confianza mutua y en el compromiso inquebrantable. También podría ser que Ande y Kerem se den la oportunidad de crecer juntos en sus carreras, apoyándose mutuamente en sus proyectos, celebrando sus logros y enfrentando los desafíos como un equipo. Una relación sólida no se basa en la necesidad de estar juntos todo el tiempo, sino en la convicción de que el amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Quizás esta sea la oportunidad perfecta para que Ande y Kerem demuestren al mundo que el amor y la carrera no son fuerzas antagónicas, sino que pueden coexistir y complementarse mutuamente, enriqueciendo sus vidas de una manera única y especial. Es fundamental recordar que todas las relaciones son un universo particular, con sus propias dinámicas y sus propias necesidades. No existe una fórmula mágica para el éxito amoroso. Lo que funciona para una pareja puede no ser efectivo para otra. La clave radica en conocerse a sí mismos, conocer a sus parejas y tomar decisiones que los hagan felices y plenos, sin dejar de lado sus sueños y ambiciones personales. Ande, como muchas mujeres alrededor del mundo, está en la búsqueda constante de ese equilibrio perfecto entre su vida personal y su vida profesional, y estoy seguro de que encontrará la manera de alcanzarlo, de construir la vida que anhela. También es importante destacar que la presión social, las expectativas de la sociedad y el juicio de los demás pueden influir en nuestras decisiones, muchas veces sin darnos cuenta. A menudo sentimos que debemos elegir entre el amor y la carrera, que es imposible tenerlo todo, que la vida nos obliga a sacrificar una de nuestras pasiones. Pero la realidad es que no hay reglas establecidas, no hay un camino predeterminado, cada persona tiene el poder de decidir qué es lo mejor para sí mismo, que la hace feliz y que la llena de satisfacción. Ande no debería sentirse presionada a optar por una opción u otra, sino a seguir los dictados de su corazón, a confiar en su intuición y a construir su propio camino, sin dejar que el ruido externo la desvíe de su verdadero propósito. En esta situación hipotética, podemos imaginar a Ande recurriendo a sus amigos más cercanos y a su familia en busca de consejo. Ellos, que la conocen mejor que nadie, podrían brindarle diferentes perspectivas y ayudarla a ver la situación con mayor claridad. Pero al final del día, la decisión final es suya y solo suya. Es su vida, su felicidad, su futuro lo que está en juego. Debe tomar las riendas de su destino con valentía y determinación.
Imaginemos por un momento a Ande y Kerem teniendo una conversación profunda y sincera sobre este tema tan crucial para el futuro de su relación. Ambos expresarían sus miedos, sus anhelos, sus expectativas y sus preocupaciones. Se escucharían mutuamente con respeto y empatía, sin juzgar las emociones del otro, buscando juntos soluciones que los beneficien a ambos. Una relación basada en el respeto, la confianza, la comunicación abierta y el amor incondicional puede superar cualquier obstáculo, por más grande y difícil que parezca. Esta es una lección que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, en cada uno de nuestros vínculos. Quizás, en lugar de percibir esta situación como un problema, Ande la vea como una oportunidad para crecer, para madurar, para descubrir aún más sobre sí misma y sobre la fortaleza de su relación con Kerem. Las decisiones difíciles nos hacen más fuertes, nos enseñan valiosas lecciones y nos permiten valorar aún más las cosas que realmente importan en la vida. Y estoy convencido de que Ande y Kerem saldrían aún más fortalecidos de esta experiencia, que su amor se consolidaría y que su vínculo se volvería aún más indestructible. Es fundamental tener presente que la vida no es un camino recto y perfecto, sino un viaje lleno de curvas, subidas y bajadas. Habrá momentos de felicidad desbordante, de éxito profesional y de amor incondicional, pero también habrá momentos de tristeza, de frustración, de duda y de incertidumbre. Lo importante es no tener miedo a enfrentar los desafíos, aprender de los errores, levantarnos con valentía de cada caída y seguir adelante con determinación. Ande tiene todas las herramientas necesarias para salir adelante, para superar cualquier obstáculo, sea cual sea su decisión final. Y así, mi gente hermosa, llegamos al final de este apasionante análisis hipotético sobre las vidas de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado diferentes escenarios, hemos reflexionado sobre el dilema universal del amor versus la carrera, y hemos llegado a la conclusión de que no existe una respuesta correcta o incorrecta, no hay un manual de instrucciones que nos guíe. Cada persona debe seguir su propio camino, escuchar su propia voz interior y tomar las decisiones que mejor se adapten a sus necesidades, a sus deseos y a su propia felicidad. Recuerden que el amor y la carrera no tienen por qué ser fuerzas antagónicas, no tienen por qué excluirse mutuamente, pueden coexistir y complementarse, enriqueciendo nuestras vidas de una manera maravillosa. Lo esencial es encontrar el equilibrio adecuado, no tener miedo a perseguir nuestros sueños y ambiciones personales, sin sacrificar nuestra felicidad y nuestras relaciones. Y aunque este haya sido un escenario ficticio creado para reflexionar sobre un problema muy real, podemos aplicar las conclusiones a nuestras propias vidas. ¿En qué momento de tu vida has tenido que decidir entre el corazón y la ambición? ¿Qué elegiste y cómo te hizo sentir esa decisión? ¿Te arrepientes de algo o volverías a tomar el mismo camino? Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje de introspección y reflexión, por compartir conmigo esta pasión por las novelas turcas y por el mundo de nuestros famosos favoritos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho pensar y que les haya dejado algo valioso en el corazón. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué piensan sobre este dilema, qué sienten con respecto a las decisiones de Ande y Kerem y cómo lo aplicarían a sus vidas. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y nutrirme de sus perspectivas. Además, recuerden que sus likes y sus suscripciones son el mejor regalo que le pueden dar a este canal. Si les gustó el vídeo, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares, para que juntos sigamos construyendo esta maravillosa comunidad de almas afines. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido divertido, emocionante y reflexivo preparado especialmente para ustedes. Los quiero muchísimo y les mando un abrazo gigante, lleno de cariño y buena energía. Hasta la próxima, mis amores. Sigan brillando con luz propia.